Bienvenidos a nuestro estudio habitual de los miércoles. Le invito a que apartemos un tiempito esta noche para que juntos podamos aprender de la poderosa palabra de Dios. Busca una Biblia, ya sea digital o sea física, y por favor vamos a apartar el tiempo, busca tu libro de apuntes. Apartemos un lugar donde podamos estar en esa comunión como familia, aprendiendo la palabra de Dios. Y dejemos que el Espíritu Santo guíe a nuestra alma el conocimiento pleno de lo que Dios quiere transmitirnos. Vamos a comenzar haciendo una palabra de oración, levantando nuestro corazón al Dios Todopoderoso. Padre eterno y buen Dios, en el nombre de Jesucristo, te rogamos que nos mires con misericordia. Permite que nuestra alma sea enseñable, que podamos escuchar las Escrituras, pero también atesorarlas en nuestro corazón. Permite que nuestro oído sea enseñable, Dios. Que tu palabra sea como agua sobre sequedades, que llene las reales necesidades de nuestra alma. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, mis hermanos que ya se están conectando. Dios me bendiga grandemente. Vamos a ir rápidamente a nuestro estudio porque pues, ya está avanzado el tiempo, pero no dejemos de hacerlo. Lo que buscamos, usted sabe que es que usted y yo seamos edificados con el alimento de vida, con la palabra de Dios. En este estudio se llama Transfórmame, que es como una súplica que le hacemos al Espíritu Santo para que trate con la falencia y los vacíos de mi alma, que me permita ser más parecido a Cristo, transformados a la manera de Dios. Somos transformados en la medida en que cumplimos el propósito de Dios con el cual nacimos, participamos del propósito eterno de Dios y en esa misma medida vamos madurando y conociendo a Dios. Eso es lo que buscamos con esta serie de estudios, que aprendamos a hacer lo bueno y dejemos de hacer lo malo, y eso es lo que hace un hijo de Dios maduro, que ha crecido. ¿Y cuál es la herramienta que utilizamos para nosotros ser transformados, cambiados, santificados? La autoconfrontación. Nos hemos dado cuenta que no importa qué medio utilicemos, qué conocimiento tengamos, si no nos damos a la tarea de ser autocorregidos. Nadie nos va a cambiar si nosotros no nos damos a la tarea de trabajar en nuestra alma. Necesariamente hay que tener un estado de conciencia, ser consciente de que necesito cambiar. Esto se llama autoconfrontación. Recordemos, vamos a recordar. ¿Se acuerdan ustedes que vimos este texto la semana pasada, que era la caída del hombre? Porque uno es el camino del hombre, otro es el camino de Dios. Y repita conmigo, Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Eso fue lo que vimos en nuestro estudio pasado. Y también estudiamos ahí mismo que la humanidad fue creada a la imagen de Dios. Y cuando la humanidad pecó, iniciaron las consecuencias de ese pecado. Espiritualmente estaba separado de Dios, físicamente comenzó a morir, mentalmente entró en temor, preocupación, ansiedad, el engaño, el conflicto.
socialmente comenzaba a transferir la culpa de su desgracia por causa del pecado, en el caso de Adán a Eva. En el caso nuestro siempre queremos buscar un culpable para nuestras condiciones. Ambientalmente, la naturaleza sufre a causa del pecado y las malas acciones del hombre. Interpersonalmente, el hombre está predispuesto al conflicto. Y personalmente el hombre es fugitivo, sin que nadie lo persiga, tiene una conciencia que le acusa y perpetuamente para siempre, porque Adán engendró a otro hijo que tenía una naturaleza caída y universalmente es que todos los hombres son pecadores. Eso vimos, pero que Dios, también vimos que Dios en su infinita misericordia mandó a Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es verdad, hay una naturaleza caída a causa del pecado, pero no es menos cierto que el amor de Dios se manifiesta para todo aquel que en Cristo cree. No se pierda, mas tenga vida eterna. Avancemos. Ahora, ¿qué nos ocupa hoy? La perspectiva del yo desde el enfoque bíblico. Esto es lo que llaman una cosmovisión. ¿Qué es una cosmovisión? Es la forma en que apreciamos, entendemos y vemos las cosas. O lo que es la perspectiva, una perspectiva o una visión de. ¿Cuál es la visión bíblica del yo? Eso es lo que vamos a estudiar hoy. La perspectiva. Toma ahí un pantallazo, mira esto. La escritura enseña que una vida abundante no depende de tener buena autoimagen o más autoestima. En cambio, la satisfacción en la vida abundante depende de nuestra relación con Dios y en una respuesta bíblica al problema del yo. No es mi óptica lo que permite que yo tenga una vida abundante, no son mis métodos, no son mis ideas, ni siquiera son mis acciones. Es la relación que yo como criatura tenga con mi creador. En el capítulo 22 del libro de Job, verso 21, establece una verdad universal que dice, vuelve en amistad con Dios y tendrás paz. Y de la paz vendrá todo tu bien. Ese texto habla del bien para la vida, pero no se puede tener bien si no hay paz. Y no hay paz si no tenemos comunión con Dios. El hombre fue diseñado para vivir en paz, en tranquilidad, en armonía con Dios, con las demás personas y consigo mismo. Pero esto no se puede conseguir apartado de Dios. No importa cuál sea el método humano, cuál sea la filosofía humana, si no estamos dispuestos a estar en comunión con Dios, no vamos a poder llevar una vida abundante. Ahora, el hombre, ¿cómo fue creado el hombre? El hombre fue creado sin pecado, pero sucedió la caída, Miguel. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Allá lo dice en Génesis 1, 27 y en el 5 al 1, que fueron creados a la imagen de Dios. Dios no hace nada imperfecto. Dios creó al hombre a su imagen en su generosidad. Vivieron en un mundo sin pecado. Fueron bendecidos por Dios. En Génesis 1, 28 dice, y Dios los bendijo. Fueron una sola carne. Acuérdense que Eva proviene de Adán y andaban juntos, unánimes, en un solo sentido en el Edén. Tenían que
gobernar la tierra tenían un oficio de parte de Dios y para cumplir este oficio, esta tarea, Dios había provisto todos los dones, talentos, fuerzas, energías, recursos necesarios. Estaban en comunión personal con su creador. Esto es la mayor riqueza que tenía Adán y Eva. Tenían una relación personal, única, singular con Dios, que en sí, más allá de tener la naturaleza, más allá de tenerse el uno al otro, era lo que llenaba el alma de cada uno de ellos, es que cada uno podía encontrarse con Dios, relacionarse de manera personal con Dios. Es más, el hombre fue diseñado para esa relación personal con Dios. Pero Dios puso una sola restricción a la existencia de Adán y Eva. Requería una simple obediencia a sus órdenes sin importar los deseos y los sentimientos de ellos. Dios me le bendiga, mi estimado hermano. Ahora, Dios no le coloca sino una restricción en su misericordia a Adán y Eva. Ustedes se acuerdan cuál era en Génesis 3:3. De todos los frutos de los árboles podrás comer, menos del árbol que está en el centro del huerto, el árbol del bien y del mal. Ellos perdieron su lugar de privilegio, esa vida abundante que Dios tenía para ellos, cuando cayeron en la tentación de fijarse en sí mismos. Miren, la obediencia no tiene que ver con las oportunidades de pecado que hay externas, con las tentaciones externas, con las seducciones del mundo, con las vanidades externas, tienen que ver con el corazón del hombre. Acuérdense ustedes que la Biblia dice que cualquiera que odia a su hermano es homicida, pero no ha cometido pecado, pero dentro de sí hay una naturaleza que está tendiendo al mal. Es decir, cuando Adán y Eva codiciaron, se llenaron de orgullo en su propia sabiduría, satisfaciendo sus propios deseos de la carne en lo externo. La cuestión fue que ellos internamente se dejaron seducir a la única restricción que Dios les colocó. Ahora, ¿qué pasa cuando ellos se dejan seducir? Mire usted lo que pasa allí. Cuando ellos se dejan seducir, ya que nada ni nadie en este mundo puede compararse con Dios, Él y solo Él ha de ser exaltado. En ninguna manera nos podemos exaltar a nosotros mismos en comparación con nuestro Señor y Dios. Entonces, cuando yo me exalto por encima del mandamiento de Dios, por encima de la restricción de Dios, cuando yo cuestiono a Dios, yo estoy sobrepasando los límites de la restricción que Él colocó. Y eso, lógicamente, trae unas consecuencias. En Salmos 93 dice que el hombre es como polvo. Acuérdese usted de dónde fue creado el hombre, del polvo de la tierra. ¿Qué nos enseña el libro de Eclesiastés? Por allá en el capítulo 12, dice que el hombre volverá al polvo de donde fue tomado, el alma irá a rendir cuentas y el espíritu volverá a Dios, pero que somos polvo. Es el polvo exaltándose contra Dios que le dio vida, lo volvió animado. Sin embargo, a pesar de lo que yo me exalte, mi cuerpo está hecho de polvo. ¿Por qué nos mantenemos vivos?
por el espíritu de vida que Dios colocó en nosotros, pero somos polvo en las manos de Dios y no podemos exaltarnos por encima de nuestro Creador. El hombre que se exalta se le olvida que es polvo, pero también somos un aliento y una sombra que pasa, como en un periodo, con un periodo de vida que no es nada a la vista del Señor. Voy a agrandar un poquito esto para que le tomes una imagen. Somos como polvo delante del Señor y nos exaltamos. Somos un mero aliento de vida y como una sombra que pasa, con un periodo de vida que es bastante limitado. En el Salmo 90 dice que los años de los humanos son 70 años, los más robustos 80. Sin embargo, Dios ha extendido misericordia y hay algunos que hasta los 100 o algo más alcanzan. La Biblia dice que el hombre es como la hierba y se exalta. ¿Y qué característica tiene la hierba? Que nace, tiene un corto periodo de vida, es insignificante ante la creación y muere. La Biblia dice que el hombre es como la flor del campo. ¿Cuál es la característica de la flor del campo? Mira, hermanos, ¿cuál es la característica de la flor del campo? Que florece y le pasa su belleza. Eso enseña la Biblia respecto al hombre que se levanta contra Dios, sabiendo que nuestra vida es tan corta. También la Biblia dice que somos como un vapor que aparece por un momento y luego se desvanece. Esto lo dice en Santiago 4:14. La Biblia enseña que el hombre es insensato y sin conocimiento. Esto lo dice en Jeremías 51:17. La Biblia dice que somos como nada y que nuestra importancia es poca. Esto lo dice en Isaías 40:17. Ahora fíjese usted lo que dice Job 25:6. Dice que somos como gusanos y no hombres, somos ante la creación de nuestro Señor pequeños. Pero sin embargo, el hombre genera una autoimportancia y se eleva por encima de Dios, se centra en sí mismo. Esto fue lo que le pasó a Adán y Eva cuando dijeron, comeré, tomaré la iniciativa por encima de lo que Dios dice. Mire, hermanos, cualquier pensamiento, acción humana que esté fundada en la sabiduría de los hombres, en la iniciativa de los hombres, en el poder de los hombres, es levantarse contra la deidad de Dios. Por eso Cristo decía que sin Él nada podemos hacer. Dios es Dios poderoso en todo. Todo lo que nosotros hagamos contra la voluntad de Dios no prosperará. E irá contra la vida abundante que Dios quiere contra nosotros. La prepotencia del hombre termina siempre mal. Adán y Eva les colocaron una restricción, pero ellos se centraron en el yo quiero, yo puedo, yo siento. Mis hermanos, como cristianos tenemos que aprender a menguar para que Cristo crezca. Hay muchas filosofías, incluso dentro del pueblo de Dios, donde nos elevan las emociones de diferentes métodos y maneras para centrarnos en que nosotros somos ayudantes de Dios con su obra, no que somos participantes de la obra de un Dios misericordioso que en alguna manera nos hace partícipes, porque Dios no necesita de nosotros.
no está centrada la obra de Dios en nosotros. El hombre que se exalta a sí mismo más. La Biblia lo dice en el libro de Proverbios, dice que es una locura la autoexaltación. Esto fue lo que hizo Adán y Eva. La Biblia dice que te alaben los labios extraños y no que te alabes a ti mismo. Si estás andando en el camino de tu propio corazón, si no has tenido en cuenta el consejo de Dios a través de las palabras, abandona ese camino. No sea que te estés exaltando a ti mismo. Y la propia gloria no es gloria, hermano. Es mejor que sea Dios hablando por nosotros, obrando en nosotros. Vamos a avanzar porque ya es bastante avanzado esto. Si rechazamos responder bíblicamente al plan de Dios, revelado solamente a través del Señor Jesucristo a los ojos de Dios, mire lo que sucedería. Dios hizo a Adán y Eva buenos, les colocó una restricción, ellos decidieron exaltarse. Sin embargo, eso no cambia nuestra naturaleza en que yo me crea grandote, yo me crea poderoso, yo me crea súper fuerte, súper inteligente. Dios sigue siendo Dios, permanente, fiel, todopoderoso. Sin embargo, yo llevo las consecuencias de la exaltación de mi yo. Si no aceptamos que somos una raza caída y rechazamos al Salvador Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesucristo, su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, estoy expuesto, hermanos, totalmente. Si sigo creyendo que soy autosuficiente, estoy expuesto ¿a qué? A vivir sin esperanza. A tener un pensamiento, como dice el libro de Romanos, depravado y no aprobado. Somos detestables, como dice Jeremías 13:10 y Tito 1:16. Somos detestables a la gloria de Dios. Mire usted cómo lo dice Jeremías 13:10. Dice: este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón, en los deseos del yo, y que va en pos de dioses, porque mire, el que no atiende a Dios, atiende a su corazón, y en el corazón hay diferentes inclinaciones. Dioses ajenos para servirles, para postrarse ante ellos, vendrán a ser como ese cinto que para ninguna cosa es bueno. ¿Qué quiere decir? Que somos depravados ante el Señor. Somos inservibles. Si no aceptamos a Cristo, si no echamos mano de la vida que Dios quiere para nosotros, o si conociendo el Evangelio andamos en nuestros propios deseos, en lo que consideramos bueno, en nuestras propias pensamientos, créame, mi hermano, que vamos a volvernos inútiles. Eso es lo que la Biblia plantea, dice, preparados y no aprobados, sin esperanza. Mire como diría Tito 1:16, profesaron conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda su obra. O sea, podemos obrar, podemos hacer, pero sin Él nada vamos a lograr. Absolutamente nada. Ahora, no, si rechazamos la obra de Dios a través de Cristo Jesús, para los que están afuera y no le conocen, Dios manda que todo hombre de toda raza, de toda nación, en toda época, acepte el don de Dios en Cristo Jesús, Salvador nuestro. Y si ya conociéndolo, nos comportamos como si no fuésemos hijos de Dios, sino que exaltamos nuestro propio plan por encima de la voluntad de Dios,
Vamos a vivir sin esperanza, con un pensamiento depravado, como dice Tito. No vamos a ser aprobados en todo lo que hagamos, aunque nos esforcemos. Vamos a ser detestables, como lo dice Jeremías 3:10, delante del Señor. Vamos a ser rechazados y merecemos la muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte en el libro de Romanos. ¿Por qué? Porque nuestra justicia es apartada de la justicia de Dios, son como trapos de inmundicia, o sea, para nada sirve. Si no hacemos lo que Dios nos ha mandado, nos ha habilitado, nos ha empoderado para hacer, nos ha provisto para hacer, ya no importa qué hagamos. Somos corruptos, injustos e inútiles. Eso es lo que dice Salmos 14, mis estimados hermanos. También lo dice Romanos 3. Estamos muertos en delitos y pecados, como esto lo dice Efesios 1, Efesios 2, 1 y 5. Mire usted lo que dice Salmos 14. Dice así, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables y no hay quien haga el bien. La mayor necedad que uno puede tener es aborrecer el plan de Dios. La mayor instrucción de sabiduría que un hombre pueda tener es levantar su corazón al Señor y decir, Señor, ¿para qué vine esta vida y cuál es el propósito que tienes conmigo? Obra a través de mí, permite que yo ande en tus caminos. Si yo no acepto el plan de Dios, tanto de salvación como el plan de vida, estoy siendo resistido por Dios. Y no importa qué haga, si lo estoy haciendo en mis pensamientos, en mi voluntad y en mis fuerzas. Y esto es lo que dice que el Espíritu Santo se nos opone. Estoy citando Romanos 8:26. El Espíritu Santo se nos opone porque Él no quiere que nosotros vivamos para nosotros mismos, sino que por el contrario seamos instrumentos en las manos de Dios. Voy a avanzar un poquito más ya para terminar. C. Confiar en nosotros mismos es inútil. No aprovecha absolutamente para nada. Engañoso es mi corazón y confiar en algo engañoso, créame que no me va a llevar a ningún buen fin. La imagen de Dios en cada persona se echó a perder. Por el pecado, que es el efecto de la caída. Ahora, confiar en nosotros con una imagen caída es desastroso porque eso nos inhabilitó para estar en comunión con Dios, que es el que tiene el plan y el propósito perfecto. Cuando yo confío en mí mismo es inútil. ¿Por qué? Porque no mora nada bueno en el corazón del hombre. Jeremías 17:9 lo dice así. También lo dice Romanos 7:18. Esto es lo que los teólogos llaman la inclinación al mal. La filosofía dice, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, pero el Evangelio dice que todo hombre es malo, que hay un Dios santo y que nuestras maldades no nos dejan acercar, ni entender, ni vivir en Dios. Entonces manda a Jesucristo para que nosotros, habiendo conocido el don de Dios en Cristo Jesús, nos arrepintamos de nuestros pecados, aceptemos a Cristo y tengamos una nueva vida. ¿Por qué? Porque aceptamos que hay una inclinación al mal. El hombre nace
La Biblia dice en Proverbios que la necedad está adherida al corazón del muchacho. ¿Qué quiere decir? Que nacemos corruptos y necesitamos aprender a hacer lo bueno. Dejen de hacer lo malo y aprendamos a hacer lo bueno. Es aprender una nueva manera de vivir. Es aprender a vivir en sintonía, en sincronía con el propósito de Dios, con la voluntad de Dios. Dios no quiere que hagas muchas cosas, sino que hagas bien la instrucción que has recibido de Dios. Podemos estar distraídos haciendo muchas cosas. Podemos ser muy activos, pero esto en sí son obras inútiles. Nos hacemos inútiles porque si obramos centrados en el yo tiene una inclinación a hacer las cosas mal. Ahí dice segundo, dice, no podemos hacer nada fructífero separado de Jesucristo. Eso lo dicen en Juan 15:5, dice, sin mí nada pueden hacer. Esta es cuando Cristo dice, yo soy la vid verdadera, dice, yo soy la vid y ustedes son como pámpanos. El que permanece en Cristo, el que permanece en el don de Dios, el que permanece en la voluntad de Dios, Cristo permanece en él, este lleva fruto, es fruto de verdad, porque a veces vivimos en una vida de humo, que creemos que alcanzamos, que logramos, y en sí logramos son dolores y fatigas del alma. Mi hermano, el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Porque separados de mí, dice Cristo, nada pueden hacer. ¿Qué quiere decir? No podemos llevar frutos. Pasan los años, nos volvemos viejos, seguimos creyendo en nuestro orgullo, que hacemos, que logramos, que construimos, pero si no nos mandaron a hacer eso, infructífero. La Biblia dice que Cristo es el fundamento de nuestra fe. Y que cada quien mire cómo sobreedifica sobre este fundamento. Pero que cuando llegue el tiempo en que seamos probados, que nuestras obras sean probadas, la obra de muchos será quemada, porque unos edifican en oro y en piedras preciosas, mientras que otros edifican en hojarasca, en heno y en paja. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, dice Proverbios. No es lo que nosotros queremos hacer, lo que nos prospera, lo que da abundancia en nuestra vida, es lo que Dios ha propuesto que nosotros hagamos. Si no estamos alineados con el propósito de Dios, estamos en rebelión contra ese propósito y esa voluntad. Y esto nos hace infructíferos. Juan 15:5. Sin mí nada pueden hacer, separados de mí nada pueden hacer. En el 3 dice, separados de Jesucristo, somos un esclavo del pecado. No podemos agradar, no podemos vencer el pecado si estamos separados del plan de Dios. Y cuarto, y con esto termino, dice, tu sabiduría natural es inadecuada para dirigir los pasos. Salmos 94, por acá lo vi. Salmo 94. Mire usted cómo lo dice la escritura allí. Dice, Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Salmos 94:11. La sabiduría, los pensamientos del hombre apartados de Dios son como humo, son como vanidad. No llevan a ningún lugar, llevan a acciones infructíferas, llevan a la fatiga de la carne, Miguel. Cuando aprendemos que hay un plan a seguir,
que nuestra naturaleza tiene que ser cambiada, sometida al señorío del Espíritu Santo. Entender la obra de Cristo para darnos una vida para Dios. Cuando entendemos esto, realmente comenzamos a ser fructíferos. Comenzamos a tener una vida adecuada, porque nuestra sabiduría centrada en el yo es una sabiduría inadecuada para poder cumplir los propósitos de Dios. ¿Cuál es la visión bíblica del yo? Que Dios hizo al hombre perfecto, en paz, en armonía y sobre todo en comunión con Dios. El hombre se centró en sus propios intereses, en sus propios pensamientos, en sus propias emociones y en sus propios sentimientos. Esto lo redujo a volverse inútil e infructífero e insuficiente para llevar una vida de acuerdo a Dios. Y apartados de Él somos inútiles e infructíferos. Pero si alguno escucha a Dios y escoge las cosas de Dios, Dios recrea en él una nueva criatura. Comienza a mostrarle su plan, sus propósitos y les enseña cómo vivir. El hombre es insuficiente para dirigir su propia vida. Es más, el apóstol Pablo, siendo el apóstol Pablo, él dice, porque lo que quiero hacer no hago y hago lo que no quiero hacer. Yo creo que esta es la situación de todas las personas. Una cosa es nuestro deseo y otra cosa son nuestras acciones. ¿Por qué? Porque hay una disfunción en el corazón del hombre que solamente la soberanía de Dios, la guianza del Espíritu Santo, aceptar toda la magnitud de la obra de Cristo, pueden lidiar con esta disfunción en el corazón del hombre. El hombre no puede lidiar con su alma apartado de la soberanía de Dios y de la voluntad de Dios. La única forma de alcanzar la paz verdadera, la libertad verdadera, el gozo verdadero, que sobrepasa todo entendimiento, una paz que va por encima de las aflicciones de este mundo, es someternos a la voluntad de Dios. No importa ya qué hagas, no importa las motivaciones, si no está Dios en el asunto, estamos perdiendo el tiempo. Yo te invito ahí donde estás a que oremos juntos. Usted y yo necesitamos entender los planes y propósitos de Dios para cada uno de nosotros, para no perder el tiempo. Yo, como les digo a los hermanos aquí en la iglesia, y siempre los digo con un respeto, como si Dios rogasen, Dios no se pone viejo, Dios no se vuelve viejo, pero nosotros estamos siendo desgastados. Él cumplirá al final su propósito eterno, pero no nacimos para el desierto, no nacimos para dar vueltas, para hacer acciones infructíferas, para sembrar en tierra estéril, para que nuestra alma viva en esos vacíos y en esos desiertos eternos. Nacimos para tener paz y libertad verdadera, sentirnos amados de nuestro Dios, cercanos, cubiertos, pero necesitamos volver a ser las obras de nuestra vida. Dejar la exaltación de nosotros mismos y rendirnos y postrarnos a Él. Esto es el todo del hombre y el hará. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te suplico misericordia por mí primeramente, que necesito entender tus planes, y por mis hermanos, por las personas que están conectadas. Permite que tu gracia bendita, Señor, nos visite con tu bien, de tal manera que entendamos los propósitos en cada acción que vayamos a hacer, que aprendamos a hacer lo bueno y dejemos de hacer lo malo, y que las obras que no nos fueron mandadas a hacer, que no las hagamos para no perder el tiempo, pero que sí hagamos
lo que tú nos has mandado a hacer en cada estadio de la vida para aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Yo te pido que le des a cada persona paz y tranquilidad, que la guíes por el camino efectivo, Señor, para que su vida no sea inútil ni improductiva y que sobre todo tenga esa comunión contigo, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Señor, si alguna persona tiene alguna petición, algún ruego, alguna súplica, y la hace en este altar, en este momento, yo como pastor te suplico, me coloco de su parte, de la parte de esta persona que está necesitada, que seas tú proveyendo salud, que seas tú proveyendo paz, tranquilidad, sanidad del alma, sanidad del cuerpo, provisión material. Ayúdalo, mi Dios, al que está en conflictos, en angustias, mi Rey, aquel que necesita empleo, aquel que necesita compañía, Señor, aquel que necesita ser sanado, ser sacado de conflictos. Te suplicamos misericordia, Señor, para él. Trae liberación, libertad, Señor. Trae prosperidad, mi Dios. Vuelve tus hijos a casa, mi Dios. Trae comunión en los hogares. Trae comunión en las iglesias, Señor. Ministra a sus pastores, Señor, que están como en el libro de Joel 1:9, que están de luto porque la carga se volvió difícil de llevar. Señor, ayúdalos a esos ministros, mi Rey, en el nombre poderoso de Jesús, mi Rey. Yo bendigo a cada persona que se haya conectado con este altar y te suplico que tu bendición les persiga y les alcance, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Mi estimado hermano, Dios te bendiga grandemente. Nos vemos el otro miércoles a seguir estudiando por estas mismas horas de la noche. Apartamos un tiempo para estudiar. Le invito este viernes 7 de la noche, venga al templo, a la casa de oración. Dios ha apartado un lugar maravilloso, hermoso, especial para buscar a Dios. Su alma, como la mía, necesitan clamar a Dios. Si usted vive en el área de Pamplona y tiene una iglesia donde congregarse, vaya fielmente a su congregación. Colóquese disponible a la obra de Dios. Ayude en la obra del Señor, que Dios paga y paga bien. Si usted no se está congregando, le invitamos respetuosamente a la Iglesia Cristiana Betel. Venga y permítanos vivir la vida juntos en el camino del Evangelio. Congréguese, porque es justo que los hijos de Dios acudan a su casa. Los problemas comienzan a solucionarse cuando nosotros nos quitamos de en medio, quitamos el yo y decimos, Señor, lo haré a tu manera. Congréguese, venga a la iglesia. Si usted es de la iglesia cristiana Betel, no es opcional. Necesitas congregarte con mensaje de urgencia. Vamos a la casa del Señor, domingo 3 de la tarde lo esperamos para adorar juntos la presencia de Dios y ser instruidos por su palabra. Dios me le bendiga, familia. Un abrazo en el Señor. Bendiciones.